Hola, soy Eva Rumiz, cardióloga intervencionista del Hospital General Universitario de Valencia. Como sabéis, existen pocas cuestiones todavía en cardiopatía isquémica en el que todavía no tengamos evidencias, pero una de ellas son los pacientes con INOCA, es decir, aquellos con isquemia y ausencia de enfermedad coronaria obstructiva. Este documento de consenso, desarrollado por la Asociación Europea de Intervencionismo Cardiovascular, pretende definir lo que es el paciente INOCA, clasificarlo y darnos una aproximación tanto al diagnóstico como al manejo terapéutico. Como sabéis, este grupo de pacientes dentro de la cardiopatía isquémica supone un amplio grupo. Se cree que más del 70% de los pacientes con angina e isquemia documentada no muestran enfermedad coronaria obstructiva en el cateterismo cardíaco. Estos pacientes además están lejos de tener un pronóstico benigno. Sabemos que desarrollan más eventos cardíacos adversos mayores, asocian un gran deterioro de la calidad de vida y también un gran consumo de recursos sanitarios. Este documento de consenso, además, nos clasifica los pacientes INOCA en dos grupos muy importantes. El primero de ellos, la angina microvascular, en el que tenemos que diferenciar claramente dos características. Una de ellas en la que puede existir únicamente un remodelado estructural, un remodelado fijo de la microcirculación. Se caracterizan por tener una reserva de flujo coronario bajo, un CFR bajo, y un IMR elevado, un índice de microresistencias aumentados. Dentro de la angina microvascular también tenemos que distinguir un trastorno vasomotor, un trastorno dinámico, funcional, que vamos a diagnosticarlo realizando un test de acetilcolina. El segundo gran endotipo de INOCA que nos define este consenso es la angina vasoespástica, la que todos conocemos, la angina de Prinzmetal, el vasoespasmo coronario epicárdico y que, como sabemos, lo diagnosticamos mediante el test intracoronario de acetilcolina. Este documento de consenso además nos dice que estos dos endotipos no son excluyentes, que pueden darse a la vez y que además pueden coexistir con la arteriosclerosis clásica de los pacientes con cardiopatía isquémica. Debemos recordar también que el mecanismo fisiopatológico de los INOCA es un mecanismo fisiopatológico más de la cardiopatía isquémica, en el que bien el vasoespasmo funcional coronario o bien una alteración fija del remodelado de la microcirculación son responsables de ese mismatch del flujo coronario. En cuanto a la aproximación diagnóstica que nos da este documento de consenso, lo primero que nos dice es la clínica de nuestros pacientes. ¿Existe alguna clínica típica de pacientes con INOCA? Pues la verdad es que no. No muestran ninguna diferencia de los síntomas. Algunos de ellos ya sabéis que pueden mostrar síntomas atípicos de cardiopatía isquémica y que ha llevado a que este grupo de pacientes esté en muchos casos infradiagnosticado, por lo que no podemos fiarnos de la clínica para diagnosticar a estos pacientes con INOCA. En cuanto a técnicas de imagen, tenemos técnicas funcionales de imagen como resonancia, PET, que son muy valiosas para ver defectos de perfusión regionales, pero cuando afecta a toda la pared del ventrículo izquierdo, como es en el caso de la disfunción microvascular, carecen un poco de eficacia a la hora de diagnosticarnos a estos pacientes. Sabemos además que algunas de ellas sí que pueden valorar el CFR, como la resonancia o el ecodoppler, pero ya nos dice este documento de consenso en que en muchos de los casos es muy difícil alinearnos con el flujo y existen artefactos a la hora de su medición que hacen que sean técnicas muy poco precisas. No debemos olvidarnos del TAC de coronarias, que es la técnica no invasiva de referencia para la evaluación de la existencia de enfermedad obstructiva. Sin embargo, este documento de consenso es muy claro a la hora de decirnos que para realizar un diagnóstico tanto de disfunción microvascular como realizar un test vasomotor, en la técnica de referencia o el gold estándar es el cateterismo cardíaco, es la realización de una técnica invasiva. Y como ven aquí, nos lo dividen en tres pasos. El primero de ellos sería realizar una coronariografía, en el que podemos clasificar a nuestros pacientes en coronarias normales, existencia de estenosis ligeras, menos del 50%, o la existencia de estenosis moderada, en torno al 50-80%. Además, como ven ahí, también nos recomiendan la medición de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, porque también existe evidencia de que estos pacientes con INOCA pueden desarrollar o pueden estar en relación con el desarrollo de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada.
Por lo tanto, una vez hagamos a nuestro paciente una coronariografía, descartemos la existencia de enfermedad obstructiva como causa de la isquemia, el segundo paso que nos recomienda este documento de consenso es realizar una guía de presión. Nos la recomienda realizarlo siempre en la descendente anterior por mayor rentabilidad diagnóstica y realizar un test de adenosina para conseguir la hiperemia máxima. Cuando realicemos este test con hiperemia máxima con adenosina, podemos diagnosticar o podemos determinar tres valores: el FFR, el CFR y el IMR. Como sabemos, estamos hablando de pacientes con ausencia de estenosis significativas, por lo que presuponemos que este grupo de pacientes van a tener FFRs dentro de la normalidad, es decir, mayor de 0,8, que además sabemos que se asocian a un pronóstico excelente. Una vez mediemos el CFR y el MR, tendremos dos grupos de pacientes. Uno de ellos donde tengan un CFR menor de 2 y un MR mayor de 25, que son los límites dentro de la normalidad, por lo que podemos establecer el diagnóstico de disfunción coronaria microvascular, o por el contrario, tener valores dentro de la normalidad, es decir, un CFR mayor de 2, es decir, mi flujo coronario se adecúa perfectamente a esa situación de hiperemia, o tener un IMR mayor de 25. En este caso, haría el diagnóstico de enfermedad o de existencia de disfunción microvascular. Pero, sin embargo, debemos de ir más allá, no debemos de quedarnos en hacer un test de hiperemia con adenosina, sino que también tenemos que evaluar la función motora, la vasomotricidad de mis vasos, y eso lo vamos a hacer realizando un test de acetilcolina, administración intracoronaria de acetilcolina, que la única manera de hacerlo es mediante un cateterismo cardíaco. En este caso tendríamos dos supuestos. Si estamos hablando de nuestros pacientes con presencia de disfunción microvascular, podemos tener dos resultados. Uno de ellos es que nuestro paciente no desarrolle ningún tipo de espasmo coronario, ni desarrolle síntomas, ni desarrolle alteraciones en el electro, por lo que se queda en el diagnóstico de angina microvascular. Pero por el contrario, ese paciente que ya hemos visto que tiene una disfunción microvascular puede desarrollar una estenosis mayor del 90% en algún vaso epicárdico, o no desarrollarla, pero sí desarrollar síntomas y alteraciones del electro durante la infusión intracoronaria de acetilcolina, por lo que diríamos que este paciente, además de una disfunción microvascular, tiene también además un trastorno vasomotor, es decir, una angina vasospástica. Por el contrario, en nuestro subgrupo de pacientes en los que hemos visto que tiene un CFR normal y un IMR normal, es decir, en el que hemos descartado que existiera una disfunción microvascular, podemos también tener dos resultados con el test de acetilcolina. Uno de ellos en el que no se desarrolle espasmo, no se desarrolle clínica, no se desarrollen alteraciones del electro, por lo que con toda esta información podemos decir que ese dolor torácico desde luego no es coronario. Hemos descartado enfermedad epicárdica obstructiva, hemos descartado un problema obstructivo de la microcirculación y hemos descartado también un problema vasomotor, por lo que podemos decir tranquilamente que ese paciente no tiene un dolor coronario. Por el contrario, podemos encontrarnos con un espasmo epicárdico significativo mayor del 90% del diámetro de referencia, asociando además angina y cambios eléctricos, por lo que, aunque habíamos descartado que no había disfunción microvascular, sí que llegamos al diagnóstico de una angina vasospástica epicárdica. Por lo tanto, este documento de consenso nos indica muy bien los pasos a seguir para hacer un diagnóstico exhaustivo de la disfunción microvascular y de los trastornos vasomotores coronarios. Pero además, un dato muy importante de este documento de consenso es que es la primera vez que se hace una aproximación a su manejo terapéutico. Por lo menos tenemos una línea de qué hacer con estos pacientes que hasta este momento no sabíamos cómo tratarlos. Lo primero que nos recomienda: modificaciones del estilo de vida, promover hábitos de vida saludables, insistir en el cese del hábito tabáquico y un control estricto del resto de factores de riesgo. Esto es así porque se ha visto que los pacientes que desarrollan INOCA tienen una alta prevalencia también de factores de riesgo cardiovasculares clásicos. En cuanto al tratamiento selectivo o el tratamiento dirigido según el diagnóstico de nuestro paciente, vemos que la angina vasospástica, y es de sobra conocido,
La primera herramienta terapéutica serían los bloqueadores de los canales de calcio, para en una segunda línea tener los nitratos y tercera línea el nicorandil. Nos hacen también la aproximación terapéutica a los pacientes con angina microvascular, que seguramente eran los que menos sabíamos manejar hasta ese momento, y establecen como primera línea de tratamiento los betabloqueantes. Como segunda línea los calcioantagonistas y posteriormente nicorandil, ranolacina, ibramadina y en última línea la trimetazidina. En todos ellos se recomienda la asociación bien de IECA o ARA2. Por lo que este documento de consenso es importantísimo tanto para el diagnóstico de este grupo tan numeroso de pacientes con cardiopatía isquémica como para hacer una primera aproximación terapéutica de este grupo de pacientes. Muchas gracias.